¿Has pensado alguna vez, ¿y si he cometido el pecado que Dios jamás perdonará? Quizá alguna vez dijiste algo terrible en un momento de enojo. Tal vez dudaste de Dios, te alejaste de la fe o incluso dijiste palabras que después lamentaste. Y ahora tienes miedo de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero antes de vivir con miedo, necesitas entender exactamente qué quiso decir Jesús cuando habló de este pecado. Porque esta enseñanza no fue dada para destruir a una persona arrepentida, sino para advertirnos del peligro de cerrar deliberadamente nuestro corazón ante la verdad y la obra de Dios. Hoy vamos a estudiar este tema desde la Biblia y, sobre todo, vamos a descubrir cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. La expresión blasfemia contra el Espíritu Santo es una de las enseñanzas de Jesús que más preguntas ha generado a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Por qué hay un pecado que parece ser imperdonable? ¿Significa que existe un error tan grande que la misericordia de Dios deja de existir? ¿Puede una persona arrepentirse y descubrir que ya es demasiado tarde? Para responder correctamente debemos comenzar por el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. La Biblia no presenta esta enseñanza como una amenaza aislada. Jesús la pronunció dentro de una confrontación concreta con algunos líderes religiosos que estaban viendo las obras de Dios y, aún así, estaban atribuyéndolas deliberadamente al poder de Satanás. Ese detalle es fundamental para comprender el mensaje. Durante el ministerio público de Jesús, muchas personas fueron testigos de sus enseñanzas, milagros y obras de liberación. Los evangelios muestran que Jesús anunciaba el reino de Dios y demostraba su autoridad mediante obras poderosas. Pero no todos respondieron de la misma manera. Algunos creyeron, otros tuvieron dudas, otros rechazaron a Jesús. Y algunos líderes religiosos llegaron a una posición mucho más grave. Atribuyeron al poder de Satanás una obra que Jesús realizaba por el poder de Dios. En el mundo religioso judío del primer siglo existía una fuerte preocupación por la pureza espiritual, la autoridad religiosa y la interpretación de la ley. Por eso, cuando Jesús actuaba con una autoridad que desafiaba sus expectativas, algunos líderes comenzaron a enfrentarlo. El problema no era simplemente que tuvieran preguntas. El problema era que, ante una evidencia que confrontaba sus corazones, decidieron interpretar deliberadamente la obra de Dios como obra del mal. Y precisamente en ese contexto encontramos las palabras de Jesús. Escuchemos Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y Marcos inmediatamente explica la razón, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí encontramos una clave extraordinaria. Jesús no estaba hablando simplemente de alguien que pronunció una palabra equivocada. El contexto muestra una actitud persistente y deliberada de rechazo. Los líderes estaban viendo la obra de Dios y la estaban calificando como obra de Satanás. Por eso, para comprender esta enseñanza debemos ir más allá de una definición superficial de la palabra blasfemia. En términos generales, blasfemar significa hablar de manera ofensiva o irreverente contra Dios. Pero en este pasaje específico existe algo más profundo. Jesús está denunciando un corazón que rechaza deliberadamente la verdad que reconoce y que llega incluso a llamar malo aquello que sabe que procede de Dios. No estamos hablando de una persona que lucha con dudas. No estamos hablando de alguien que tuvo un pensamiento negativo. No estamos hablando de una persona que, en un momento de enojo, dijo algo de lo que después se arrepintió. Tampoco estamos hablando de alguien que se siente lejos de Dios y quiere regresar. La situación que Jesús confronta es mucho más profunda, un rechazo consciente, persistente y endurecido de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona rechaza continuamente esa convicción y decide llamar mal al bien, está cerrando voluntariamente la puerta al arrepentimiento. Y aquí encontramos una verdad teológica importante. El problema no es que la misericordia de Dios sea pequeña. El problema es que la persona se niega a recibirla. Esta enseñanza debe darnos reverencia, pero no paranoia espiritual. Una persona puede pecar por debilidad. Puede caer en una tentación. Puede hablar impulsivamente. Puede equivocarse. Incluso puede atravesar una etapa de dudas. Pero una persona que reconoce su pecado, siente dolor por él y desea regresar a Dios está demostrando precisamente lo contrario del endurecimiento que Jesús condena. ¿Por qué? Porque todavía existe sensibilidad ante Dios. Todavía existe deseo de arrepentimiento. Todavía existe apertura a la gracia. Por eso,
Si alguna vez has pensado, ¿Dios todavía puede perdonarme? No huyas de Él, corre hacia Él. La respuesta bíblica al pecado no es esconderse, es arrepentirse y regresar al Señor. Aquí aparece una aplicación muy importante para nuestra vida diaria. El endurecimiento espiritual generalmente no ocurre de un día para otro. Puede comenzar con pequeñas decisiones. Dios nos muestra algo y decidimos ignorarlo. Nuestra conciencia nos advierte y la silenciamos. La palabra nos corrige y buscamos una explicación para justificar nuestro comportamiento. Al principio sentimos incomodidad. Después nos acostumbramos. Y finalmente podemos llegar a llamar bueno a lo que sabemos que está mal. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón. No solamente debemos preguntarnos, ¿estoy pecando? También debemos preguntarnos, ¿cómo estoy respondiendo cuando Dios me muestra mi pecado? La humildad dice, Señor, corrígeme. El orgullo dice, yo no necesito cambiar. La humildad abre el corazón. El orgullo lo endurece. Vivimos en una época en la que muchas personas atraviesan preguntas espirituales. Algunos preguntan, ¿realmente existe Dios? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué no entiendo esta parte de la Biblia? Tener preguntas no significa necesariamente rechazar a Dios. La Biblia misma contiene personas que hicieron preguntas profundas. Los salmos expresan momentos de angustia. Job cuestionó y sufrió. Los discípulos tuvieron dudas. Pero una pregunta puede convertirse en una búsqueda sincera. La diferencia está en la actitud del corazón. Puedes acercarte a Dios diciendo, Señor, no entiendo, pero quiero conocerte. Eso es muy diferente de decir, sé que esta es la verdad, pero la rechazaré deliberadamente. La duda puede llevarnos a buscar. El endurecimiento nos lleva a cerrar la puerta. El Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, también nos conduce hacia Cristo. Cuando sentimos que debemos pedir perdón, cuando reconocemos que necesitamos cambiar, cuando una palabra de la Escritura toca nuestro corazón, debemos prestar atención. No debemos apagar esa voz. La vida espiritual requiere sensibilidad. Si Dios te muestra que necesitas perdonar, perdona. Si te muestra que debes abandonar una conducta, abandónala. Si te muestra que necesitas pedir perdón, hazlo. Si te está llamando a regresar a Él, no pospongas esa decisión. La obediencia de hoy puede evitar el endurecimiento de mañana. Hay 4 preguntas que puedes hacerte esta semana. Primera, ¿estoy dispuesto a reconocer mis errores? No justifiques todo lo que haces. Segunda, ¿qué me está mostrando Dios que necesito cambiar? Escucha la palabra y examina tu corazón. Tercera, ¿estoy tratando de justificar algo que sé que está mal? El corazón puede convertirse en experto en fabricar excusas. Cuarta, ¿estoy dispuesto a arrepentirme? Arrepentirse no significa simplemente sentir culpa. Significa cambiar de dirección. Si has pecado, vuelve a Dios. Si has fallado, pide perdón. Si has herido a alguien, busca reconciliación cuando sea posible. Si te has alejado espiritualmente, comienza nuevamente. No esperes a sentirte perfecto para acercarte a Dios. Acércate precisamente porque necesitas su gracia. La enseñanza de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo no debe llevarnos a vivir aterrorizados. Debe llevarnos a vivir con un corazón humilde, sensible y dispuesto a escuchar a Dios. El peligro no está en una palabra pronunciada accidentalmente. El peligro está en un corazón que decide persistentemente rechazar la verdad, resistir la convicción y llamar malo a aquello que Dios está haciendo. Por eso, si hoy tienes temor de haberte alejado demasiado de Dios, no te escondas. Regresa. Si tienes dudas, busca. Si has pecado, arrepiéntete. Si has caído, levántate. Y si sientes que Dios está tocando tu corazón, no endurezcas tu corazón. La gracia de Dios nos llama al arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo nos conduce hacia la verdad. Así que hoy puedes hacer una oración sencilla. Espíritu Santo, dame un corazón humilde. Ayúdame a reconocer mis errores, a amar la verdad, a rechazar el pecado y a permanecer cerca de Dios. No permitas que mi corazón se endurezca. Guíame hacia Cristo y enséñame a vivir en obediencia. Amén. Si este mensaje te ayudó a comprender mejor esta enseñanza de Jesús, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, guía mi corazón. Comparte este video con alguien que pueda estar viviendo con miedo o confusión espiritual. Y recuerda, un corazón que todavía desea buscar a Dios no necesita esconderse de Él, necesita acercarse a Él. Que Dios bendiga tu vida,
fortalezca tu fe y te conceda un corazón siempre dispuesto a escuchar su voz.